Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está empezando esta semana? Bueno, esto sí lo escucháis el lunes, claro que puede ser que lo estéis escuchando cualquier otro momento del día. En fin, ¿qué tal va todo? Espero que muy bien. Y ya, nada, vengo aquí con un nuevo podcast que hoy ya os adelanto que va a ser un poco diferente. Porque voy a entrevistar a Clara Strems, que es una viajera que no ha hecho un gran viaje. Y es que, como vendréis escuchando los 3 últimos podcasts, he estado colaborando con una empresa que se llama GuruWalk, una empresa valenciana y que es el mayor portal, la mayor plataforma de free tours del mundo. Y ahí he estado bastante en contacto con ella, que es la directora de marketing y comunicación. Y poco a poco, pues hablando de viajes, que al final es lo que nos apasiona, me ha empezado a desgranar pues un montón de aventuras que ha vivido en países que, bueno, que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Como Transnistria, por ejemplo, o Bielorrusia, o estuvo en Siberia en invierno. De repente, como que poco a poco he visto, digo, oye, la historia de esta chica, que no ha hecho un gran viaje tal y como los entendemos en este podcast, es súper interesante. Además es muy buena comunicadora. Ella tiene un podcast que se llama Las Sandalias de Ulises, también un blog que llamado de la misma manera. Y bueno, total que me ha animado a hacerle una entrevista, a compartir historias viajeras, que al final es de lo que se trata este podcast, y a explorar un poquito en su vida y conocerla un poquito mejor, porque ella, que empezó estudiando Derecho y trabajando en el mundo judicial, se podría decir, poco a poco fue transformando su pasión viajera en profesión, porque empezó a trabajar en agencias de viajes y bueno, ahora finalmente, como os decía, en esta plataforma llamada GuruWalk. En fin, es un podcast que os animo a escuchar, de verdad, es bueno, las historias que nos cuenta, nos acerca a países, los describe súper bien, como Irán, Australia, Ecuador. Nos lleva de viaje con ella de una manera muy apasionada, ya veréis, y ha sido una charla que he disfrutado mucho, a pesar de, bueno, de ser muy diferentes a las que suelo realizar en este podcast. Y bueno, ojalá que te animes a escucharla y que opines igual, que es una entrevista que ha valido la pena conocer un poquito más de Clara, tal vez incluso ir a su podcast a escuchar sus programas. Tiene muchos especializados en Rusia, países de la ex Unión Soviética y esa región del mundo que le apasiona bastante, pero los últimos, por ejemplo, fueron de Maldivas, donde estuvo de mochilera. Bueno, lo dicho, no me enrollo más, aquí os dejo con el podcast y espero que lo disfrutéis un montón. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Joder, qué entusiasmo! Bueno, así me alegra muchísimo conversar contigo y si te parece voy a empezar preguntándote por un país que no existe, por Transnistria, porque, a ver, tú has estado en lugares y países muy llamativos, pero en este estado independiente dentro de Moldavia que ningún otro país reconoce, pues no conozco tanta gente que haya estado. ¿Y cómo es eso de visitar un país que no existe? ¿Qué se encuentra ahí? Pues la verdad es que tenía muchas ganas de ir, pero desde hace muchos años, porque yo soy muy fan de Europa del Este en general, y eso de que hubiera un rincón de un país que no existe, pero sí que existe, al final encontré una buena conexión de vuelo. Bueno, tuve que hacer varias escalas, pero dije voy, porque hacía tiempo que la verdad es que lo que había leído por ahí era que era muy difícil, que era muy peligroso, que no podías estar más de 2 días. Y luego fui preguntando y fui averiguando y bueno, dije, vamos a intentarlo y lo que me dejen estar. Entonces vi que había posibilidad, reservé, estuve 3 días, 2 noches y entonces lo que hice fue, llegué a Moldavia porque realmente este país es un país que declaró unilateralmente la independencia y hubo de hecho unos años de guerra con Moldavia, pero la cosa se quedó así. Ellos se declararon la independencia, pero claro, sigue estando asociado a Moldavia porque no reconoce nadie la independencia más que otros países otras zonas que están en las mismas circunstancias. De hecho, hablé incluso con la embajada de Moldavia y me dijeron, ten en cuenta que no tienes ninguna cobertura diplomática en Transnistria y una vez cruzas la frontera, nosotros no podremos hacer nada por ti si te ocurre algo y te sucede algo. Claro, me lo pintaban de una forma
tan peligrosa que yo dije, madre mía, pero me dijeron, bueno, en un principio no pasa nada, pero simplemente que seas consciente que no tienes ningún tipo de cobertura diplomática una vez cruzas la frontera. Y entonces lo que hice fue, llegué a Moldavia, estuve visitando Moldavia y luego desde la capital, desde Chisinau, cogí un autobús, que es una especie de microbús que sale de la estación de autobuses de Chisinau y va dirección a Tiraspol, la capital de Transnistria. Claro, ahí tienes que tener en cuenta que tienes que llevar los papeles de la reserva hotelera en el caso de que te vayas a quedar y tu pasaporte, porque aunque el país no exista, sí que hay una frontera en la que hay un control de pasaportes. Anda, pero ¿necesitas visado, por ejemplo? Cuando llegas allí, ellos te hacen una especie de visado en papel. Claro, yo iba preparada a ver qué me van a preguntar. Llevo por si acaso todas las reservas hoteleras, porque claro, hasta hace poco ellos no te dejaban entrar más de un día, luego más de 2. Y yo cuando me preguntó el militar, ¿cuántos días te vas a quedar? Le dije, me quedo 3 días. Y me dijo, vale, te doy visado para 5. Y yo dije, ¡ay, qué bien! Y te dan un papelito y ese papelito lo tienes que conservar dentro del pasaporte porque cuando salgas lo tienes que devolver. Entonces, claro, como no es un país reconocido, ellos no te sellan el pasaporte, pero luego sí que hay un control de pasaportes a la salida para volver. Y, por supuesto, registro en todos los hoteles y todo. Pero más allá de la curiosidad de la frontera, que sí que la tiene, porque de hecho los coches que tienen matrícula de Transnistria, porque de hecho hay coches moldavos, pero luego ellos tienen matrícula, tienen moneda propia, tienen pasaporte propio, claro, tienen todo lo de un país sin ser un país. Y los coches que tienen matrícula de Transnistria no pasan tanto control, nada, pasan la cola de ciudadanos de Transnistria y luego el resto de personas, todo el mundo tiene que pasar la cola. La verdad es que son muy amables, yo iba con mucha más tensión de no sé qué me va a pasar, pero nada, muy bien. Y no me hizo falta ni enseñarle la reserva hotelera, nada, le dije, me quedo aquí, perfecto, toma, tal. Y muy bien. Y luego allí sí que es cierto que como la moneda no te sirve, tiene otras particularidades, que es las tarjetas de crédito internacionales tampoco te sirven en Transnistria. Ahí va. Yo deduzco que las tarjetas de crédito rusas sí, porque ellos realmente tienen bastante acuerdo con la Federación Rusa, pero tienes que cambiar moneda a moneda local. Pero claro, también es la moneda Transnistria, ahora no me acuerdo cómo se llama la moneda local de allí, pero no se reconoce tampoco fuera. Entonces, si luego tú cruzas a Moldavia, tampoco la puedes cambiar. Entonces, tienes que calcular lo que te van a costar las cosas, porque lo tienes que pagar en efectivo, y luego volver a cambiar antes de salir, porque esa moneda te la puedes quedar de recuerdo, pero ya no te va a valer fuera del país. Entonces, es muy curioso. Tienen banco propio, todo propio, pero sin llegar a ser un país en sí mismo reconocido. Sí, ¿y se respira un ambiente diferente a Moldavia, claramente, o en realidad como que no te das cuenta de estar en otro país? Sí que se nota. De hecho, hasta te diría que hay algunas particularidades étnicas porque está más mezclado. Claro, Transnistria tiene mucha población rusa, luego tiene población transnistria y luego tiene población moldava. Entonces hay como una mezcla. De hecho, en Moldavia se habla rumano y en Transnistria se habla ruso. Entonces, cuando tú cruzas, probablemente si tú hablas moldavo, puede ser que la gente te entienda, pero mayoritariamente todo está en ruso, la gente habla en ruso. Entonces, yo más o menos, claro, en inglés, olvídate, más allá de 4 personas, un señor en un restaurante, porque el propietario de uno de los restaurantes más importantes de Transnistria viaja mucho, entonces hombres que hablaban mucho inglés, pero yo me apañaba un poco con mi polaco básico mezclado con 4 palabras en ruso que sabía, que por lo menos derecha e izquierda coincide bastante con el polaco, o sí correcto, que autobús cojo, o necesito cambiar, pero básicamente es como... sí que cambia bastante, ya te digo, a nivel lingüístico cambia, a nivel étnico está mezclado. Y luego no deja de ser, incluso Tiraspol, siendo una capital, porque es la capital de Transnistria, es una ciudad muy tranquila, muy verde. Yo realmente me sentí súper a gusto. Dije, mira, es un lugar que si no fuera porque no tienes ningún amparo diplomático, es un lugar muy interesante para teletrabajar. Estás la mar de relajado, hay muchos jardines, muchos parques, muchas zonas naturales. Y luego sus particularidades, pues al que le guste el fútbol también, que yo fue una de las visitas que hice que me resultó muy, muy curiosa y me gustó mucho. Y la verdad es que es muy, muy interesante, muy diferente, ya te digo, todo en ruso, los supermercados, además, todos pertenecen a la cadena Sheriff. Digamos que la base económica de Transnistria es, ellos venden un brandy muy, muy, muy antiguo y muy característico de allí, que además se exporta a todos los países del mundo, es uno de los brandys más antiguos y más caros que hay. Y luego, además, digamos que el conglomerado de empresas Sheriff son la base económica de toda Transnistria, que incluye gasolineras, supermercados y el famoso equipo de fútbol. Bueno, vaya reflejo, vaya retrato nos has hecho. La verdad es que me dan muchas ganas de ir, me generaba mucha curiosidad, aún más. Y otro país que me genera curiosidad es Bielorrusia, otro país en Europa, pero igual menos porque realmente, oye, es una dictadura, ¿no? Y
¿Cómo es ese país? ¿Cómo es que te dio por ir ahí también? Mira, yo viví 2 años en Polonia y entonces a mí me tiraba mucho el poder ver todos los países de Europa del Este. Y es verdad que a nosotros, a nuestra parte de España y sur de Europa, nos llega muy poca información sobre Bielorrusia. No, prácticamente no sabemos nada. Entonces es el país más hermético de Europa, el país del que no sale nada. Entonces, claro, yo no sabía que me iba a esperar, que me iba a encontrar allí. Y sí que es verdad que lo intenté, estuve mirándolo cuando estuve viviendo en Polonia porque realmente lo tenía muy cerca, pero los visados eran muy complicados, tardabas mucho en dártelo, además al yo estar viviendo en Polonia, el visado, la embajada de Bielorrusia, era todo muy, muy complicado y en el momento vi que empezaban a relajarse los requisitos de los visados y ya se podía acceder de una forma más fácil, dije, mira, ahora es el momento. Y lo tenía, era una asignatura pendiente, una espinita clavada que hasta que no fui. Y claro, no me pude documentar tampoco en exceso porque no había mucha información. Y luego llegar allí fue toda una sorpresa, pero muy positiva, porque es verdad que yo sí que iba concienciada. Evidentemente es una dictadura, hay que tener muchas cosas en cuenta como viajero. Podríamos decir de una forma que no me gusta, pero que te tienes que portar bien, pero es la forma de no hacer fotografía, porque hay muchas cosas prohibidas, pero nadie te pasa un listado de lo que está prohibido. O sea, al final averiguando y encontrando por ahí es como, vale, está prohibido hacer fotos al edificio de la KGB, porque la KGB sigue existiendo en Bielorrusia con el mismo nombre tal cual que tenía en la época de la URSS. Pero en ningún sitio te pone que ese edificio es el de la KGB. Simplemente si alguien te ve haciendo fotos, de repente policía o militares que puedas encontrar por allí te pueden requisar la cámara, la tarjeta y hasta te pueden detener. Pero claro, a ti nadie te avisa de esos sitios. Entonces, todo lo que veas que es zona militar, tienes que tener mucho cuidado, ir de una forma muy discreta con la cámara, pero la gente es encantadora. O sea, la gente es pero maravillosa. Yo viajaba sola a Bielorrusia, fui a visitar un par de museos y claro, la primera pregunta fue ¿qué haces en Bielorrusia? Y yo, pues bueno, he venido de vacaciones, pero de vacaciones a Bielorrusia. Ellos mismos era como, ¿qué haces aquí? Con la cantidad de países que hay para visitar. Y yo, bueno, que me apetecía conocerlo, pero claro, es como te tienes que estar justificando de por qué quieres visitar su país. Entonces, claro, fueron tan amables que, sobre todo las chicas de los museos y tal, bueno, apúntate mi teléfono. Si no tienes plan esta tarde, si necesitas dar una vuelta, lo que tú quieras, por favor, llámame. O sea, muy amables, además les gusta mucho hablar. De hecho, yo había conocido en otro lugar a otra chica bielorrusia, entonces le envié un mensaje, oye, ay, pues sí, quedamos. Bueno, me invitó a cenar, fuimos a dar una vuelta, claro, te voy a subir al coche y te voy a enseñar cosas. Es gente encantadora, pero sí que es verdad que se ve ese contraste de, vale, creemos que aún es una dictadura soviética, es una dictadura sí, tiene muchos iconos soviéticos porque aún ves alguna bandera de la URSS, especialmente en los museos, en el Museo de la Gran Guerra Patriótica y todo esto, pero yo creo que es más un poco marketing que en sí. Luego el país es muy moderno, de hecho tiene un desarrollo tecnológico muy potente. Las empresas TIC, la mayoría de empresas tecnológicas, muchas tienen sede en Bielorrusia porque son muy buenos los informáticos bielorrusos y además los sueldos son un poco más bajos. Entonces muchas empresas tienen allí muchas sedes y es gente que es muy abierta, muy trabajadora, muy amable. Vi muy buenos coches de nivel. Entonces, claro, tú esperas encontrarte un país hermético y cerrado y sí, políticamente tienes que tener en cuenta muchas cosas y tener cuidado porque realmente he leído de algún viajero que lo han detenido por hacer fotografías donde no tocaba y te meten en un calabozo y luego te sacan cuando les parece. Luego, además, hay que tener en cuenta que tiene pena de muerte y la pena de muerte es un tiro en la cabeza y a las personas no les dicen dónde está enterrado su familiar. Entonces, todas estas cosas... Bueno, no hay que ponerse tan en las malas. Pero claro bueno, a ver, yo por mi tendencia, o sea, yo estudié Derecho, entonces por mi tendencia siempre me estudio un poco los sistemas políticos del país antes de viajar. Porque claro, puedes cometer un error o una cosa que gente que se pase de graciosa o que quiera hacer una cosa y hay países en los que no te dicen nada o bueno, la policía te puede reñir y hay países en los que te puede costar que te metan en la cárcel. Pero bueno, yo ya te digo que estuve súper bien, súper a gusto, me gustó mucho, muy sorprendente. Luego tiene varios castillos que son patrimonio de la humanidad. Me pareció un país muy interesante y luego sobre todo que la gente es encantadora. Entonces a mí esto también me ayuda a ver que te pasa en muchos países que no tiene nada que ver el régimen político con la gente del país. Ya, eso es súper cierto, la verdad, pero yo ahora, según te escuchaba hablar, pensaba, joder, que lo que son los prejuicios y la ignorancia, pensando en mí, en el desconocimiento que tenía de un país europeo que lo pintaba totalmente de otra manera,
pero por lo que describes, bueno, no tiene nada que ver con mi imagen mental. Quería preguntarte, Clara, porque has mencionado que, bueno, que viajabas sola y creo que te gusta mucho viajar sola y me gustaría preguntarte un poco qué te aporta hacerlo así respecto a viajar con tu pareja o amigos o acompañada, digamos. Yo la verdad es que por regla general a mí me gusta bastante estar sola, o sea, yo soy muy sociable, pero me gusta mucho, yo siempre digo que es dedicarme tiempo de calidad para mí. Entonces, claro, cuando hago un viaje sola, para mí es un regalo que me hago a mí misma, porque es como puedo estar solo conmigo y con todo lo que me rodea el entorno sin tener interferencias exteriores, porque hay veces que sin querer, evidentemente cuando viajas con otra persona estás llevándote tu universo local a otro lugar. Al final, cuando vas tú sola, estás tú sola contigo y con ese lugar, la gente de allí y las cosas que te vas encontrando. Entonces, a mí me sirve mucho para dedicarme tiempo conmigo misma y tiempo para reflexionar y cómo asimilo las cosas con las que me voy encontrando. Luego, además, normalmente te ayuda más a tener contacto con gente local porque te ven sola y la gente ya o te ayuda o empieza a darte conversación. Pero bueno, sí, yo para simplificarlo, yo diría que es tiempo que me regalo porque a mí me gusta mucho estar conmigo misma y me da tiempo para reflexionar y poder asimilar las cosas, poder interiorizarlas y siempre pensar qué es lo que me está aportando a mí como persona todo esto nuevo que estoy viendo. Entonces, con otras personas está muy bien, pero al final tienes otras interferencias. No sé, es como todo, pero a mí me gusta mucho. Sí, ¿cuándo empezaste a hacerlo? ¿Cuándo empezaste a viajar sola? ¿Y por qué? Porque hay gente que se ha visto, digamos, forzada a viajar sola porque no tenía con quién y de repente ha dicho, oye, que esto es lo que me gusta a mí, en el fondo. Yo, porque no recuerdo, o sea, claramente, por ejemplo, yo me fui con 15 años, pasé un verano, un mes con una familia en Irlanda, por las mañanas iba a clase, pero luego todas las tardes las tenía yo sola en una casa a las afueras de Kilkenny, una población bastante pequeña, pero incluso a las afueras, y yo ya me iba sola a pasear por ahí. Tenían un perro en la casa, yo cogía al perro y me iba a pasear por los campos, a ver hasta dónde llegaba. Entonces, digamos que yo creo que en mi caso va un poco unido al carácter, que es como siempre he estado bastante a gusto yo sola. Luego los siguientes viajes no me lo he planteado como un reto, voy a viajar sola, sino de forma natural es como me apetece, me voy. O sea, de hecho hay veces que me sale, desde siempre me sale de una forma mucho más natural el irme sola que el tener que preguntar, o sea, te diría que me da mucha más pereza. Bueno, alguien que es como, no, cojo, me apetece ir a un sitio, me voy. Pero bueno, podríamos decir que, claro, con esa edad, con 15 años y pasar un mes con una familia, incluso que me llamara mi madre, ¿tienes ganas de vernos? Y yo, bueno, sí, pero oye, ¿me puedo quedar un mes más? Entonces, claro, a mi madre eso no lo siento muy bien, pero es como, bueno, si con 15 años estás muy a gusto viviendo un mes con otra familia y luego por las tardes yendo sola a todas partes, al final yo creo que va en el carácter y fue un poco como, bueno, a partir de ahí rodado, pues yo creo ya cuando me fui de Erasmus ya iba sola a todas partes, cogía el tren y me iba a cualquier sitio, entonces me salió de forma natural. También, por lo que he leído, Clara, has estado viajando uno de tus últimos viajes por Irán, un país en el que la situación de las mujeres, y digo, más allá del velo impuesto, pues no es muy fácil, como se está demostrando ahora con todas las manifestaciones que está habiendo. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue de fácil viajar en solitario para ti por ese país? Pues la verdad es que te diría que mucho más fácil de lo esperado en general y una sensación de seguridad grandísima. O sea, yo viajaba sola y además contacté con muchas guías locales mujeres porque quería aprovechar, bueno, también contacté con algunos guías locales chicos, pero dije, aprovechando que viajo sola, me gustaría poder hablar con ellas y que ellas me cuenten de primera mano cómo es la situación y cómo se vive y tal. Pero genial, o sea, nada más aterricé. El primer avión, porque yo aterricé en Teherán, pero luego cogí otro avión para ir a Mashhad, al santuario de Mashhad. Pues nada más subir al avión, me senté en el asiento y una mujer empezó a darme conversación, porque yo por lo que deduje debía parecer iraní, porque la gente me daba conversación directamente en farsi. Anda. Y esta mujer empezó a hablar conmigo y yo le dije, perdona, es que no entiendo. Bueno, me dio su teléfono móvil y me dijo, si necesitas cualquier cosa en Mashhad, por favor, llámame, yo voy, te recojo lo que tú quieras, lo que necesites. Entonces, claro, eso en el primer vuelo que cogí y fue una dinámica en el viaje constante. Cualquier persona que te veía preguntabas, o yo decía, claro, no entiendo, porque farsi no entiendo, y enseguida la gente súper amable, lo que necesites, te ayudamos, te acompañamos. Muy bien, muy bien. Y luego me sirvió mucho porque hablé mucho con las mujeres y sobre todo con las guías y al final hablamos de todo, desde su situación personal particular, desde cómo es la situación de las mujeres, situaciones como el divorcio, las custodias de los hijos, los accesos al mundo laboral y realmente creo que te diría que en algunas cosas
están mejor que algunos otros países, a pesar de lo que pueda parecer desde fuera, me refiero. Hay países en los que directamente la mujer no puede acceder ni a estudiar. En Irán las mujeres pueden acceder a la universidad, de hecho se les promociona para que ellas hagan doctorados y másters, que a los hombres no. Se quiere que los hombres se incorporen al mundo laboral antes, pero ella se prefiere más que estudien. Entonces, claro, vi esa cara de, sí, evidentemente la mujer está discriminada, pero ¿qué otras cosas pueden hacer que en otros países no pueden? Entonces, hay muchas cosas que te chocan, pero hay otras cosas que dices, si nos paramos a reflexionar, hay otras cosas en las que hay mujeres en las que en otros países que tienen menos mala fama están peor, pero partiendo siempre de la base de que, por supuesto, la mujer está discriminada, pero dentro de la discriminación hay niveles de discriminación y hay muchos países que tienen mejor fama y en cambio la mujer está mucho más discriminada que aquí, quitando el tema de, por supuesto, la vestimenta obligatoria y todas estas cosas. Pero sí, me sirvió para tener conversaciones, pero además muy profundas, ya prácticamente como de amigas, y a nivel de sinceridades, de planteamientos personales y de cosas que dices, realmente somos todos muy similares, pero de hecho me dio la sensación de que ellos estaban como en la España de los años 70, que una cosa es lo que quiere la gente y la juventud y los estudiantes y las personas en el mundo laboral, y otra cosa es el régimen que tú tienes que no te permite hacer muchísimas otras cosas. Sí, que hay algo ahí latente que ves que no concuerda con la política y la realidad de la política, el estamento político y con la sociedad, ¿no? Realmente sí. Yo me llevé un poco la misma sensación. Me ha llamado la atención que cogieras nada más llegar un avión a Mashhad, que es donde está uno de los mausoleos más importantes del país, la tumba del Imam Reza. Y me gustaría preguntarte, porque creo que has estado en mogollón de santuarios, monasterios, lugares religiosos, y si, bueno, no sé si hay como tienes un interés especial por la religión o esos lugares sagrados. La verdad es que sí, porque si me paro a hacer una retrospectiva es como, madre mía, en todas partes. Me gusta mucho visitar los lugares religiosos porque para entender las visiones, distintas visiones creyentes. Yo, por ejemplo, soy creyente, pero no soy practicante. Pero me gusta entender la forma en la que la gente cree y vive la fe en todas partes del mundo, porque creo que está muy conectada. Entonces, yo realmente, si te soy sincera, cuando la gente me decía, madre mía, en Mashhad, y es como, pues estuve, además coincidió en Irán en Ramadán, y si te soy sincera, no hay ninguna diferencia. Yo he hecho peregrinaciones católicas al Vaticano, he estado en las Jornadas Mundiales de la Juventud y he estado incluso en el funeral del Papa Juan Pablo II. Los sentimientos son realmente muy parecidos. Entonces, claro, la forma de vivir la fe en comunidad, son religiones monoteístas y el fervor religioso es muy similar prácticamente en todas las religiones. Es un sentimiento muy profundo. Entonces, no lo veía una cosa tan ajena, era como, me interesaba mucho poder, además me metí, como aquel que dice, hasta en la cocina, prácticamente hasta la misma tumba del Imam Reza, y la gente estaba igual haciéndose selfies, haciéndose fotos, o sea, la forma de vivirlo era exactamente igual que si te vas de peregrinación al Vaticano o cualquier cosa. Entonces, al final es como, quizás se nos vende como un fanatismo religioso, una cosa que sí, hay fanatismos religiosos, evidentemente, pero en todas las religiones y en cualquier lugar, lo puedes encontrar en cualquier lugar. Pero la forma de vivir la fe me gustó mucho porque lo viven como muy en familia, la gente se va a pasar allí el jueves por la noche para empezar el viernes allí con los niños, comiendo en las alfombras, y me pareció una forma de vivirlo muy bonita. Y además el santuario es impresionante, o sea, impresionante, de las cosas más impactantes que he visto, de lo bonito que es por dentro y todo. Entonces, normalmente me suele gustar allá donde voy, si me lo permiten. Intento participar de una celebración religiosa, tanto dormir en monasterios en Japón, tanto en Koyasan como he hecho el camino de Kumano-Kodo también. Luego fui con un amigo turco en Estambul y él le pidió permiso al imán y el imán me dejó entrar a la oración, estábamos detrás, él me iba explicando todos los pasos de la oración. Luego en Irán lo mismo. Allá donde voy y me dejan, intento participar. No solo eso, sino que también estuviste en el monasterio de Rila, ¿no? Que ahí pasaste una Semana Santa ortodoxa, que eso ya, además durmiendo dentro del monasterio, eso tuvo que ser la bomba. La verdad es que sí, es una de las experiencias más impactantes que recuerdo porque, claro, puedes pasar la noche, pero claro, puedes pasar una noche normal, o yo tuve la oportunidad y dije, mira, la noche del sábado santo al domingo de resurrección les quedaba solo una habitación y además ya me dijeron, son habitaciones sin calefacción. Y en Rila las montañas están nevadas y hacía bastante frío y dije, no, voy de cabeza. Y fue muy bonito porque normalmente cierran las puertas del monasterio completas y antes de la misa las abrieron
se abrió el monasterio de Rila, la iglesia, toda la gente entró, eran todos búlgaros menos yo, y fueron 4 horas porque las celebraciones ortodoxas son muy largas y además son de pie. Y esta era especialmente más larga porque además era la del Domingo de Resurrección. 4 horas de celebración de pie y la gente con cirios encendidos salieron a dar una vuelta a la iglesia diciendo Cristo ha resucitado. O sea, fue como muy emocionante estar de espectador viendo todo eso. Claro, yo no acababa de entender todos los rituales porque los ortodoxos son diferentes, pero el tema de que la gente fuera encendiéndose las llamas, luego fuera todos al unísono a cantar, me pareció muy emotivo y la verdad es que una experiencia muy profunda. Ya te digo, jolín, tuvo que ser increíble. Antes habías mencionado que en Irán estuviste en Ramadán, creo que en Egipto también coincidió un Ramadán. Normalmente nosotros vemos el Ramadán como una época muy mala para viajar, como, bueno, difícil para comer y demás, pero yo, por otro lado, creo que es una época muy especial. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esas épocas a la hora de viajar por ellas? Y si crees que, bueno, es una época a evitar o al revés, es una época muy especial para visitar un país. Yo la verdad es que lo recomendaría porque primero, por ejemplo, yo cuando fui a Egipto, claro, fui porque no tenía otra época para ir, era la mejor para ir para mí y claro, el Ramadán dura un mes, entonces es difícil cuadrártelo si solo puedes ese mes concreto y dije, bueno, vamos a probar, pero siempre con teniendo en cuenta la logística. Entonces yo por si acaso no se puede comer, siempre llevo frutos secos en la mochila, eso no falta nunca, tanto si me voy en Ramadán como si voy a otro sitio, porque hay veces que no tienes posibilidad de encontrar algo para comer, entonces es como, bueno, por si acaso siempre frutos secos. Y luego resultó ser mucho más fácil, porque además como los egipcios son muy insistentes a la hora de venderte cosas, claro, ellos en Ramadán están más tranquilos, porque como no tienen tanta energía durante el día, hacía calor, a pesar de ser abril, y luego no han comido, y claro, hay que tener en cuenta que no pueden beber en todo el día. Entonces están mucho más tranquilos, puedes visitar el mercado Al-Khalili más relajadamente y luego por la noche la ciudad cambia por completo. Entonces tiene esa parte positiva de decir, no hay que preocuparse porque es verdad que yo había leído, evitar Egipto en Ramadán, nada, al final los sitios turísticos, las entradas, los horarios no afectan en absoluto, la comida, tener en cuenta algunas cosas, luego tiene la particularidad de que ves la vida egipcia de verdad, porque hay veces que vas a un viaje a Egipto y bueno, sí, vas a ver los monumentos, los templos, pero claro, ¿cómo viven los egipcios ahora? Entonces, claro, en el Ramadán ves que la gente está preparando a que sea la última hora de la oración, todo el mundo come, reservan en los restaurantes, se llevan los tuppers para comer a la salida de la mezquita, toda esa vida que tiene por la noche la ves y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y luego ya puestos dije, bueno, pues en Irán no pasa nada, lo mismo. Claro, en Irán me había leído que aún era peor porque Irán es mucho más radical. Pues si te digo que era mucho más fácil encontrar restaurantes en Irán. Simplemente te decían, bueno, escaleras abajo te puedo dar de comer, en la calle no, pero si bajas y no te ve nadie en la calle, perfecto. O incluso paré a comprarme un helado y el señor de la heladería dijo, mientras no te lo comas en la puerta de la heladería, o sea, por si acaso ahí que la policía no te vea que yo te estoy vendiendo el helado a la hora que no toca, pero te lo estoy vendiendo igual. Entonces, sin ningún problema, yo pude comer a todas las horas del día. Es que tienes que ser un poco más discreto, pero básicamente no porque esté prohibido o no esté prohibido, sino por respeto a ellos, porque claro, la gente que lo cumple de verdad no bebe agua en todo el día hasta la noche. Entonces, que tú de repente... Sí, tiene que ser durísimo, sí. Claro, que tú te abras una Coca-Cola y... Pues simplemente es por una cuestión de respeto. Si vas a beber, bebes un poquito más escondido. Si vas a comer, comes un poquito más escondido. Pero para que la gente por lo menos vea que estás respetando. Pero a nivel viajero, la verdad es que afecta muchísimo menos y puedes vivir la parte auténtica porque además me invitaron en Irán a la cena de Ramadán de la familia de una de las guías. Me invitaron, estaban sus primos, sus tíos, sus abuelas, la suegra, todos allí haciendo la cena de Ramadán en familia y la verdad es que para mí fue súper bonito. Sí, es que se vive con mucha intensidad cada noche. Allí es un momento súper mágico, ¿no? Romper el ayuno diario. Además que hay comidas especiales que solo se hacen en esa época. Es como unas navidades largas. Sí. Yo en cierta manera lo pienso. Me gustaría preguntarte, has estado en los 5 continentes, realmente de cabo a rabo el planeta. Me gustaría irme a otro punto opuesto, a Siberia, donde ni más ni menos te fuiste en invierno a visitar el lago Baikal a menos 35 grados bajo cero. En fin, para mí eso es una locura, pero por otro lado tiene que ser precioso. ¿Cómo fue tu experiencia y por qué te largaste allí en invierno? La verdad es que es espectacular, es uno de los viajes que recuerdo como gran viaje. El lago Baikal era uno de mis sueños viajeros, pero claro, yo soy muy friolera, pero tremendamente friolera. Tengo una colección de guantes de todos los colores, con que te diga eso, y en Valencia voy con guantes en invierno.
pero cuando vi la oportunidad, porque es no sería una especie de agencia, pero sí una especie de grupo de aventura que hace viajes polares. De hecho, el fundador es exteniente coronel del ejército, el fundador del equipo de alta montaña. Entonces, una persona que siempre organiza como grupos pequeños, rides en coche, a los lugares más extremos del planeta. Y lo conocí y me dijo, ostras, Clara, vamos a hacer un Siberia en invierno, ¿te animas? Y yo, claro, era como, frío, no, yo y el frío, y se me van a congelar los dedos, y dije, mira, sí, porque hay cosas que hay que hacerlas y esto es una señal y me voy. Impresionante, o sea, lo único que tienes que ir es ir preparado, evidentemente la ropa térmica normal no te serviría, es una ropa térmica tecnológica especial, pero luego encima ropa de esquí muy abrigada. Y sí que es verdad que se nota mucho la diferencia desde menos 20 a menos 30, es un abismo. Esto que dicen, uy, cuando bajas de menos 20 ya no se nota la diferencia. No, se nota mucho, las pestañas te congelan y el agua cuando la lanzas al aire también se congela. Estuvimos probando esos fenómenos. Pero claro, el poder andar por encima del lago Baikal congelado, para mí es una de las cosas más mágicas, o sea, impresionante. Y luego también la resistencia, que al final tú te pones límites de, ostras, no voy a poder resistirlo, y es como, bueno, si vas equipado, paras cuando toca y todas estas cosas, y haces determinados movimientos en el cuerpo cuando notes que se están congelando los dedos de las manos o de los pies, y maravilloso porque el paisaje es espectacular, espectacular. Supongo que intentas, bueno, a ti la parte social y cultural, antropológica te gusta, por lo que nos has estado contando, pero también la naturaleza en Australia, que estuviste también por allí 3 semanas. Allí también fuiste en busca de la naturaleza, hiciste snorkel en la Gran Barrera de Coral, que debe ser una pasada, pero también estuviste en una isla muy especial, la isla Kangaroo. ¿Qué encontraste allí? Sí, la verdad es que mi objetivo a la hora de viajar a Australia era ver la fauna australiana, porque al final, bueno, puedes ver ciudades, las ciudades australianas están muy bien, pero al final Australia tiene cosas muy características y únicas que solo están en Australia. Entonces, mi obsesión y el itinerario de mi viaje, el objetivo era ver animales, además en libertad. Y la Kangaroo Island es una isla muy pequeña, bueno, bastante pequeña, bueno, como si fuera Mallorca, más o menos. Y 3/4 partes de la isla son parque natural. Entonces, claro, está como al sur de Adelaida, o sea que se puede llegar bien. Yo cogí un vuelo interno para luego llegar allí, luego hay un ferry y pasé noche en la isla, y la verdad es que maravilloso porque puedes ver los animales australianos más característicos en libertad. Entonces, tú puedes ver a lo mejor canguros, pero allí puedes ver canguros muchísimos por la carretera. Luego, koalas cruzando de un árbol a otro. Luego, focas neozelandesas que van allí también. Leones marinos, que tienen una playa específica, que es una de las mayores colonias de leones marinos que hay en el hemisferio sur. La verdad es que la experiencia fue impresionante y, de hecho, se me caían las lágrimas cuando los grandes incendios de Australia hace un par de años se quemó prácticamente más de la mitad de la isla Canguro, o sea, fue un drama. Al final, más o menos pudieron, porque allí sí que hay centros de reinserción animal, porque al final a los koalas los atropellan mucho, porque claro, se pasan el día medio dormidos. Entonces, cuando se caen, pues sobre todo en el resto de Australia los puede atropellar un coche o les puede morder un perro porque están como medio atontados. Y claro, allí como está más protegido y está más cerrado, además hay números, no puede entrar mucha más gente de lo que puede asimilar la isla, y entonces toda esa parte la tiene muy protegida y fue, pero espectacular esa isla, es una maravilla en cuanto a árboles, costas, animales, todo. No sé si sentiste lo mismo y me voy al otro punto del planeta, al continente que nos queda por hablar un poco, que sería América, porque de ahí te estuviste visitando en Ecuador la Amazonía. ¿Cómo es esa parte del planeta? La verdad es que la Amazonía al principio, cuando me lo planteé, me daba un poco de miedo porque como suena tan brutalmente salvaje, es como, madre mía, no sé. Y luego, bueno, estuve investigando y hay muchos ecolots, hay muchas comunidades que han creado pequeños alojamientos de turismo sostenible muy bien insertados allí, y realmente para contribuir al desarrollo local y a la que las comunidades tengan puedan tener de qué trabajar y de qué vivir, pero sin tener que vender esos terrenos a las industrias petroleras y de la goma, que es lo que estaba pasando. O sea, es muy rica la Amazonía, entonces hay muchas multinacionales que estaban intentando comprar los terrenos a las comunidades. Entonces, con estos pequeños lots que regentan las comunidades locales, ellos pueden subsistir y además mostrar su forma de vida en la naturaleza, y esto contribuye además a que la gente se conciencie mucho cuando viaja allí. Y la verdad es que cogí también un vuelo interno porque yo fui a Napo, y está bastante lejos, y luego hay como 3 horas en lancha para llegar hasta el alojamiento, que está metido dentro de la selva.
y bueno, de la zona amazónica, y la verdad es que a nivel naturaleza fue muy, muy impactante. Vi anacondas, tal cual íbamos con la canoa, y una anaconda enrollada, pequeñita, además muy de cerca, preciosas, espectaculares. Luego una familia de nutrias que habían conseguido volver a reinsertar. Luego hay caimanes tranquilamente. Luego además aves, y en cuanto a monos también es un lugar fantástico, pero porque directamente estás durmiendo y los escuchas. Entonces te levantas, hay muchos guías locales de allí que te llevan, porque claro, tú solo no te puedes adentrar en la selva, porque si te pierdes luego no sales. Entonces ellos te llevan, vas haciendo un recorrido. De hecho, vimos hasta huellas de jaguar, que fue como, qué impresionante, pero no sé si me lo quiero encontrar. Que sí, que sí. Y sí, porque luego, claro, no puedes correr, él corre mucho más que lo que puedes correr tú, pero simplemente el ver las huellas fue como, madre mía, ¿dónde estoy? Entonces es un lugar increíble, y la verdad es que la gente es muy, muy amable, los guías locales de allí. Luego además las comunidades están metidas dentro de las propias poblaciones, entonces igual que está tu alojamiento, los niños van al cole por las mañanas, luego hay un centro de salud, luego la gente pues los adolescentes salen a jugar a los deportes que tengan allí en el campo. Entonces como estás viendo cómo viven, y te estás contribuyendo al desarrollo de la zona, y además yo creo que te conciencias mucho en cuanto a todo lo que hay que cuidar de esa zona. Clara, tú estudiaste Derecho y estuviste trabajando varios años en la carrera judicial. Me gustaría preguntarte por qué en 2014 arrancas un blog de viajes que se llama Las Sandalias de Ulises, que es donde pues hemos podido encontrar, o yo he podido documentarme para charlar contigo hoy. La verdad es que fue más una cuestión de, estaba empezando a viajar mucho, y tenía la sensación de que con el tiempo perdía los matices, porque yo tengo muy mala memoria para los nombres cortos. Entonces yo recuerdo muy bien las historias largas, pero tú ahora me preguntas cómo se llama un pequeño pueblo al que he ido hace un mes y se me olvida. Entonces, claro, yo pensé, esto siempre lo puedo volver a encontrar, el nombre de la ciudad, el nombre del museo, pero la sensación de lo que yo he vivido en el sitio no quiero que se me olvide. Porque al final, cuando vas sobreescribiendo y vas haciendo un viaje tras de otro y un viaje tras de otro, llega un momento en el que esas sensaciones que tanto a mí personalmente tanto me habían marcado, y notaba como de alguna forma me habían abierto un mundo distinto, me habían transformado, yo no quería perder esas sensaciones y que se quedaran sobrescritas. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir. Un poco primero fue como, bueno, me voy guardando información un poco aleatoria, pues voy escribiendo un poco de información práctica, o voy escribiendo, pero al final necesito un sitio en el que volcar las sensaciones de las cosas que estoy viviendo, que no quiero que se me olviden. Qué guay, sí. No sé si un poco por lo mismo empezaste un podcast también, unos años después, en 2019, un podcast homónimo que se llama Las Sandalias de Ulises también, en un momento en el que todavía no mucha gente sabía qué era eso del podcast. ¿Por qué? ¿Por qué decides arrancarlo? Pues ahí la verdad es que decirte que el empujoncito me lo dio Ricardo, del director de Radio Viajera, porque es verdad que a mí me gusta mucho escribir, pero cuando cuento los viajes, claro, la gente me decía, es que los cuentas con tanta pasión que todo esto por escrito no se ve tanto. Y yo, bueno, claro, como tenía tantas cosas a la vez y tantos frentes abiertos, y Ricardo me dijo, pruébalo y haz un podcast y tal, y empieza a ver si te... Y claro, al final sí que es verdad que transmites las cosas de forma oral, y la pasión llega mucho más. Entonces son como dos puntos de vista diferentes. Yo, mi forma de escribir es como más intimista, y la forma de comunicar los podcasts al final es como la pasión también se transmite y la gente lo escucha. Y me ha pasado mucho de lugares que ni se había planteado. Es como, es que después de escuchar tu podcast tengo muchísimas ganas de viajar a Siberia. Ya, yo no me imaginaba que fuera así. Sí. Y todas estas cosas, y me gustaba siempre aportarle un poco de literatura local, porque es una cosa que también hago mucho. Cuando voy a viajar a un sitio, me gusta leer antes o después sobre escritores del lugar o sobre libros de literatura del lugar. Entonces siempre he intentado añadir una cuñita literaria para que la gente se introduzca de alguna forma, pero sobre todo porque es otra forma de comunicarlo y de mostrarlo, y me gusta bastante hablar. Yo de pequeñita en el cole hablaba mucho, y decían las profes que muy bien, y me llevaron a la radio con 5 años y estaba delante del micro y allí me callé de repente, me entró la vergüenza y me callé. Entonces ha sido como la espinita que tenía clavada de cuando iba a infantil en el colegio, pues ahora me la he sacado. No, la verdad es que como comunicadora eres una número uno. Yo estoy encantado escuchándote. Vaya, transmites muy bien, con muchísima pasión, y describes muy bien los lugares. Y no sé si fue por esa pasión que transmites o esas ganas de transmitir tu conocimiento viajero que parece que empezaste a reorientar tu carrera, ¿no?, hacia el mundo de los viajes. Empezaste a trabajar en una agencia que se llamaba Howlanders, luego en Mundo Explora. ¿Cómo hiciste esa transición, o por qué la hiciste del mundo
judicial en el que trabajabas al mundo viajero? Pues la verdad es que hay veces que yo creo que a lo mejor por las estructuras sociales parece que siempre tienes que trabajar de lo que iba tu carrera, pero claro, cuando acabas la carrera, llevas opositando unos años, te das cuenta que eso no es para ti, luego te pones a ejercer, porque yo trabajé de procuradora, y luego te das cuenta que sí, que el trabajo lo haces bien, pero que no te llena, y que realmente te llenan otras cosas, tienes el debate interno de, ya, pero es que yo no he estudiado para esto, y si no, y entonces salió una oportunidad. Me hice una entrevista para una mayorista de viajes valenciana que se llama, Different Road, y el fundador, él era químico también, el CEO. Entonces, al final, un químico que le pasó lo mismo, le gustaba mucho viajar y se le daba muy bien organizar viajes y decidió convertir su pasión en su profesión en una agencia de viajes. Y claro, en el momento hice la entrevista, me dijeron, es que tú no tienes formación de viajes, pero es que tienes, o sea, la carrera de turismo no la tienes, pero tienes mucha más formación en viajes que muchísimas más personas. Entonces me dijeron, bueno, no vienes del mundo, pero por supuesto, de todas las personas que entrevistaron, la primera eres tú. Y entonces, claro, ahí fue como, vale, puedo vivir profesionalmente de mi pasión, que en el fondo se puede convertir en tu profesión, pero sin necesidad de tener una formación, tengo una formación de otra forma, digamos que me la he hecho a mí misma un poco. Y sí que el blog sirvió un poco porque lo vieron y les puse varios ejemplos. ¿Cómo organizas tus viajes? Y yo, pues depende de lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres? Y entonces, claro, fue como una entrevista larguísima, pero estaba yo ahí súper... Y fue muy bien. Y a partir de ahí ya me incorporé totalmente al sector de los viajes como creadora de itinerarios. Porque, claro, al final yo conocía muchísimos sitios. Entonces, no era he leído, sino vale, sí, esto se puede ir por aquí. Entonces, claro, ese bagaje de haber estado era muy fácil a la hora de plasmar los itinerarios. Entonces, ahí empecé como creadora de productos, porque aquí los itinerarios eran propios, no los compraban a ninguna mayorista, sino se hacían desde el inicio. Y luego a partir de ahí ya me quedé, pues en otras fui ya cambiando y evolucionando y tal. Entonces ya pasé a Howlanders, que era más una startup de América Latina, y luego Mundo Explora, que ya era una agencia de viajes y grandes viajes y expediciones. Y ahora que estoy en GuruWalk. Sí, por eso te quería preguntar, que en 2020 empiezas en esa empresa valenciana. Bueno, todas estas empresas eran valencianas. ¿Qué es GuruWalk exactamente? Pues mira, yo sí que te contaré un poco los orígenes, porque yo a GuruWalk los conocía la empresa antes de incorporarme a trabajar, porque yo había hecho algún free tour cuando estaba en Polonia y tal, lo hice por Berlín, y ellos organizan unas jornadas de mujeres viajeras y coincidí con ellos en un encuentro de startups y tal, y me dijeron, Clara, nos gustaría que fueras ponente de estas charlas. Y la verdad es que la charla fue muy exitosa y hay gente que aún se acuerda, hace bastantes años de esto. 2017 hice la charla y siempre mantuve la relación con ellos, seguía haciendo free tours con GuruWalk y tal, y siempre era, oye, me encanta este tour, o sea, estaba como de externa, pero siempre colaborando en lo que hiciera falta porque me gustaba mucho lo que hacían y el proyecto. Y luego ya me incorporé en 2020, que ampliaron el equipo y entonces me dieron la opción de incorporarme y me gustó más aún porque lo vi desde dentro, porque GuruWalk es una plataforma mundial de free tours, pero claro, una plataforma abierta en la que cualquier guía profesional que cumpla con unos requisitos puede darse de alta y ofrecer su tour para poder llegar a cualquier persona. Entonces, digamos que pone en contacto a viajeros de todo el mundo con guías de free tours de todo el mundo. Y además los mejores guías de free tours porque tenemos un personal, tenemos una parte del equipo que se dedica al control de calidad. Entonces revisan que los itinerarios estén bien, que los guías sean profesionales, que las críticas sean buenas. Entonces no significa que cualquier persona puede subir su free tour, sino pasas unos controles y una vez has pasado esos controles sigue habiendo controles de, cómo son las críticas de los viajeros, qué tal ha estado el tour. Como siempre hay una parte del equipo que está pendiente de que solo los mejores guías estén en la plataforma. ¿Eso de un free tour exactamente qué es? Claro, a ver, porque free tour lleva un poco a confusión. Realmente un free tour es una visita guiada compartida que se paga por el sistema de taquilla inversa. Entonces, tú reservas de forma totalmente gratuita, llegas al punto de encuentro que se te envía la reserva y toda la información y una vez finalizada esa visita guiada por la ciudad, que suele durar 2 horas, entre 2 horas y 2 horas y media, cada usuario, cada persona que ha hecho el tour le paga al guía al finalizar la cantidad que él considera más justa o según haya disfrutado. Porque hay veces que el sistema antiguo era un poco... Tienes que pagar y luego te guste o no, pues mira, el guía sea bueno o sea malo, tú ya has pagado y aquí nadie se hace responsable. Entonces aquí realmente los guías se lo trabajan muchísimo porque de la calidad del guía dependerá un poco más lo que la gente le pague un poco más o un poco menos. Entonces nosotros siempre recomendamos un pago que nosotros consideramos que es justo, que es a partir de los 10 euros consideramos que ya es un pago justo por persona.
pero luego hay gente que le ha gustado tanto y ha disfrutado tanto que ha dado 50 euros. Entonces, claro, nosotros no somos consideramos que no somos quién para poner una tarifa cerrada, porque al final a lo mejor a ti te gusta más si le quieres dar más dinero. Entonces, ese guía está perdiendo dinero, entonces dejamos que sea la calidad del guía y el disfrute de las personas los que decidan el precio. No hay un precio establecido en ese tipo de visitas. Entonces, hay veces que se da confusión porque parece que free sea gratis, pero no, free lo que significa es libertad, es libre también. Entonces, es libertad de pago. ¿Hay un término medio de lo que suele aportar la gente? Claro, es que depende de los países, porque claro, hay países que tienen un nivel adquisitivo más bajo, entonces la gente paga un pelín menos, entonces podemos decir que la cantidad mínima son 8 euros, pero en Europa la gente da de 10 a 15 euros por persona. Oye, antes mencionabas que tú habías hecho free tours en diferentes ciudades. ¿Siempre son en ciudades o también hay en zonas rurales o pueblos o actividades, digamos, más en contacto con el medio ambiente? Hay en Guruwalk hay de todo, porque claro, como al final dependerá de la zona en la que viva el guía, hay de todo, desde los free tours culturales básicos en grandes ciudades, luego en pequeñas poblaciones que gracias a tener free tours se han dado a conocer, porque es como, bueno, ¿qué hago este fin de semana? Y de repente ves que un pueblo pequeño de 500 habitantes tiene un free tour, pues piensas, algo tendrá este pueblo, si tiene un free tour, pues voy a ir a verlo. Entonces eso contribuye también mucho al desarrollo local. Y luego en todas las partes del mundo hay free tours de mucho tipo, porque hay zonas que dan más juego a rutas por la montaña, entonces también hay un free tour. De hecho, incluso en San Sebastián tenemos un guía que hace rutas por la montaña también, o incluso free tours en bici, free tours en moto. Hay guías que son moteros, entonces ellos consideran que desde su perspectiva de motero pueden dar a conocer no solo la ciudad, sino toda la zona. Entonces, claro, puedes encontrarte de todo, zonas de pequeños pueblos o de pueblos remotos, países que a lo mejor ni te imaginas en el mapa, porque tenemos free tours en 110 países, y luego también free tours gastronómicos, literarios, de experiencias en el desierto, incluso en Persépolis tenemos free tours. Entonces, todo lo que te puedas imaginar y en cualquier lugar que te puedas imaginar, estamos en el mapa. Ya. Yo estoy alucinando. La verdad es que, claro, ahí la clave son los guías, ¿no? Que creo que les llamáis gurús, porque son los que especialistas en esas diferentes temáticas. Claro, un poco el origen del nombre, porque a la gente le cuesta quedarse con el nombre, porque como es en inglés, la palabra Guruwalk viene de guru, que es como el guía, que es el gurú, y luego walk, que es andar. Entonces juntas las dos palabras y sale Guruwalk. Entonces, claro, el significado viene por ahí, que al final el guía, nosotros le llamamos guru, porque es tu persona de confianza en el sitio. Tú, además de mostrarte las cosas, es de la persona a la que tú te vas a fiar. Yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo que a lo mejor tú vas a Ámsterdam y no vas a meter la pata culturalmente, pero vas a otro país que tiene una cultura muy distinta y tú al final necesitas un referente local al que preguntarle. Entonces yo siempre pregunto, oye, ¿hay determinada cosa que no puedo hacer? ¿Me puedo meter un compromiso si hago esto o hago lo otro? Entonces, claro, el gurú de fianza aconseja, oye, mira, esto, por si acaso no lo hagáis, tener en cuenta estas cosas. Entonces, es tu persona local de confianza en el sitio ya al que vayas. Y al final, si tú quieres vivir el lugar como un local, tú no quieres que te recomienden, oye, los restaurantes turísticos. No, recomiéndame, por favor, los restaurantes a los que vayan los locales. Entonces, claro, al final tienes un local de confianza que te explica la historia, la cultura, la forma de pensar de la gente, las cosas que, bueno, sí es recomendable o no es recomendable que hagas, o mira, ves allí, que allí va toda la gente local a comer y es un sitio muy especial. Entonces, toda esa inmersión la tienes en 2 horas, de repente tienes un máster en el sitio y en la forma de pensar y nosotros queremos muy firmemente que eso hace que la gente tenga una mentalidad mucho más abierta, porque al final a ti te abre una realidad en esas 2 horas, 2 horas y media, que antes de llegar a ese lugar tú no tenías. Y por mucho que pases, bueno, sí, los edificios son bonitos, vale, sí, pero claro, que una persona local te explique las cosas, los significados, porque esto está así, esto no es así, o qué nos pasó, qué sucedió, todas estas cosas te ayudan mucho a entender más la mentalidad de la gente y cómo está el país ahora y todas las circunstancias. Ya, claro. ¿Suelen ser en español? Tenemos en todos los idiomas, porque la web está en 4 idiomas y hay tours en idiomas inimaginables, pero es verdad que la gran mayoría los tenemos en español, tenemos muchísimo. En España somos muy, muy fuertes, muy potentes. Claro, la empresa nació aquí, pero en lugares inimaginables, con decirte que en Tashkent tenemos un free tour en español. Oye, ¿y filtráis de alguna manera los guías? Bueno, mencionabas que sí, pero, por ejemplo, que no haya intrusismo en zonas en las que sea obligatorio tener una certificación o cosas de esa manera. Sí, ahí lo que hacemos es, según lo que requiera la ciudad en la que van a ejercer la profesión,
nosotros se lo exigimos o no. Entonces, las ciudades en las que está liberalizada la profesión y solo requiere que estas personas tengan una carrera relacionada como geografía e historia del arte, ahí nosotros es el requisito que ponga la comunidad autónoma, y en los lugares en los que la obligación es que los guías tengan carnet de acreditación de guía oficial, nosotros no permitimos que guías que no sean oficiales sean de alta en la plataforma, porque al final eso va en contra de los propios guías profesionales. Entonces, claro, nosotros cada vez más tenemos más guías oficiales, porque realmente no está... Se intenta vender un poco que es competencia desleal y que invaden competencias de otros guías y que al final lo que están haciendo... Y no, realmente lo que haces es das otra oportunidad profesional. Entonces, muchos guías oficiales lo que hacen es, ellos compaginan. Bueno, si tengo un tour privado lo hago y luego sigo ofreciendo free tours, porque al final, si tengo un grupo grande, a mí me da mucho dinero. ¿Cuántas visitas privadas voy a tener en un mes? En cambio, ofreciendo free tours puedo ofrecer de 1 a 2 free tours al día o incluso más. En temporada alta es una locura. Y claro, pueden ganar mucho más dinero. Entonces, es compaginable y, de hecho, es una grandísima oportunidad para todos los guías que quieran tener mucho más trabajo. Entonces, sí, siempre controlamos que se respeten las normativas que se exigen. Sí, mira, fíjate, ahora has mencionado lo del dinero, yo no sé si puede haber algún oyente que diga, ostras, es que yo no quiero usarlo porque es una actividad como ilegal, por ese aspecto que mencionábamos ahora, pero también por el dinero, ¿no? Ese dinero luego supongo que lo tienen que declarar los guías. Claro, es que no sé, tampoco, porque es que hay determinados sectores que les gusta mezclarlo todo. Es como competencia desleal y encima dinero negro. Vamos a ver, esto es como todo. Hay guías que aceptan pagos por Bizum. Hay guías que llevan datáfonos y hay guías que cobran en efectivo. Entonces, todas esas personas declararán, pues igual que lo puede hacer un fontanero o igual que puede hacer el frutero. Pues a lo mejor el frutero también puede no declarar la fruta que vende si se lo pagas en efectivo. Entonces, es un poco absurdo mezclar las dos cosas, porque al final nosotros, si les tenemos que facturar a ellos algo, nosotros lo tenemos todo declarado y todo facturado, y luego ellos, cada uno se hará responsable de lo que él tenga que hacer con Hacienda. Pero claro, al final son guías que están en la calle. Hay mucha más facilidad para pillarlos, si tú eres inspección de trabajo, a una persona que trabaja en la calle que una persona que trabaje en negro en su casa. Sí, entonces, sí, claro, aquí les pueden parar, llevan el carnet colgado del cuello. Cualquier persona puede parar, puede contar las personas, luego ellos hacen un recibí, tienen libretas con declaraciones, todo, porque al final son profesionales. Entonces, claro, son profesionales que están muy expuestos. Cualquier personal de laboral o cualquier personal del Ministerio de Trabajo o cualquier policía les puede parar, lo tienen todo en regla, luego declaran todo el dinero. Ya te digo, declarar o no declarar no depende de la profesión, sino depende de la persona. En cualquier profesión la gente puede trabajar en B. Sí, oye, ya para cambiar, antes de cambiar de tema, preguntarte ¿qué free tour has hecho que te llamara la atención o que recuerdes con especial cariño? Pues la verdad es que he hecho bastantes, porque he hecho muchísimos aprovechando que ya los hacía antes, pero curiosamente, por ejemplo, mira que yo me conozco bien Valencia, aproveché Halloween del año pasado para hacer uno sobre misterios y leyendas de Valencia, ciudad, y oye, que siempre te crees que te conoces muy bien tu ciudad. Pues me descubrió muchísimas historias de muchísimos fantasmas, fenómenos paranormales, asesinatos, nombres de historias de las calles que ni siquiera sabía. Entonces hay veces que sobreestimamos nuestra capacidad de saber sobre nuestras propias ciudades, y es una cosa que me gusta hacerlo fuera, pero me gusta mucho hacerlo en Valencia también. Entonces descubrí muchas cosas de Valencia que había oído así un poco de lejos, pero tú lo explicó muy bien y además muy interesante, mucha más información. Y me gustó mucho el decir, mira, que parece que solo puedes hacer un free tour cuando viajas, y realmente puedes hacer free tours en tu ciudad y descubrirla mejor y entenderla mejor y saber más un poco sobre ti mismo también. Clara, ¿qué viajes futuros tienes en mente? ¿Qué sitios te gustaría ir? Pues a ver, te iba a decir, te estoy bajando un poco el ritmo que lleva de una temporada un poco físicamente agotadora, ¿eh? No he parado desde el mes de abril, no he parado de hacer viajes, pero bueno, si no pasa nada, ahora en diciembre me voy a ver a Papá Noel a Finlandia, a Rovaniemi. Bueno, ahí me voy con mis sobrinos, con lo cual es un viaje más infantil. Pero no lo sé, me espero más a ir viendo cómo... O sea, no soy de planificar muy a largo plazo. Entonces, con tranquilidad lo que vaya surgiendo, porque la verdad es que tengo muchos destinos en lista y luego otros destinos a los que me gustaría volver. Entonces, también lo hago, depende de las oportunidades que tenga. Bueno, si encuentro un vuelo barato también me influye para irme más lejos o más cerca. Y como tengo muchos destinos pendientes, de momento así planificado, bastante abierto. No tengo nada en particular.
Clara, antes de acabar esta conversación que estoy disfrutando un montón contigo, me gustaría hacerte el cuestionario rápido en 2 palabras para, bueno, conocer un poquito más de ti a través de respuestas cortas. ¿Te apetece? Vale. Venga, pues la primera sería, ¿qué comida en alguno de los viajes que hayas hecho no has querido probar? Mira, el chontacuro, que son unas larvas de palmas de la Amazonía, son unos gusanitos, no pude con Uy. eso. ¿Y cuál es alguno de tus platos favoritos? Claro, no sé si es plato tal cual, pero es un postre, la tarta de queso polaca, Sernik, me vuelve loca. ¿Hay algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado? La verdad es que muchos, pero por ejemplo los de Richard Kapuscinski me suelen gustar todos bastante. ¿Qué grupo o estilo musical te ha marcado durante algún viaje? Pues mira, no era muy aficionada al jazz hasta que viajé a Nueva Orleans y ahí lo pude descubrir en todas sus facetas y me cambió la perspectiva para siempre. ¿Hay algún lugar al que no volverías? Creo que a la isla de Boracay en Filipinas. ¿Y hay alguno al que te irías ya mismo? A casi todos, porque me encanta repetir, te diría Oman, que tengo muchas ganas de volver. ¿Cuál fue, si lo recuerdas, la edad y el destino de tu primer viaje sola? Bueno, si no es sola, sola tal cual, bueno, cuando con 15 años estuve con una familia en Irlanda. Danos una razón de peso buena para irnos de viaje contigo. Yo me adapto a todas las circunstancias y tengo un carácter muy fácil. ¿Llevas algún amuleto en tus viajes? No. ¿Y hay algún objeto de esos que digas es imprescindible? Mira, el pasaporte, aunque me vaya a cualquier ciudad europea. ¿Hay algún recuerdo material que te hayas traído de tus viajes al que le guardes especial cariño? Me gusta mucho comprarme ropa y especialmente ropa tradicional típica de los lugares a los que voy. Tengo un abrigo uzbeco, un vestido tirolés de Salzburgo, una chaqueta albanesa, ropa local. Aparte de la ropa, ¿eres friki, experta o súper apasionada de algo? Te diría que de Polonia en general, de su gastronomía, de su historia, de su literatura, de todo lo que tenga que ver con Polonia. Si yo te diera ahora un cheque en blanco y tuvieras tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer? Haría la ruta de la seda al completo. No me extraña. ¿Qué cosas hiciste por primera vez viajando que si no hubieras viajado no hubieras hecho? A hacer, es que además esta me impactó mucho, hacer snorkel nocturno y acabar rodeada de un par de tiburones. ¿Y cuál de los tours que hayas hecho en diferentes partes del mundo te ha gustado más? La verdad es que he hecho muchos, pero me gustaron mucho los de Chicago y Miami por su arquitectura, los de misterios y cementerios de Edimburgo y luego todos los que hice en Uzbekistán, en Irán, Manila, Intramuros y luego la parte Australia aborigen. Bueno, ya veo que no paras de viajar por el mundo. Hemos intentado sintetizar en esta casi hora de conversación, pues bueno, un poco tus experiencias viajeras a lo largo y ancho del planeta, pero se nos queda una en el tintero ya para cerrar, que es que estuviste 2 años en Polonia, una experiencia que te marcó mucho. Yo no sé si fue ya ahí la consagración definitiva de ese afán de ver mundo y de conocer culturas, y me gustaría un poco preguntarte cómo o por qué te enganchó tanto un país como Polonia. Te diría que porque la gente, es que suena muy generalista, es tan como nosotros, eso es muy generalista, pero me siento muy en casa. Yo cuando voy a Polonia me siento en casa. Entonces es una sensación muy difícil de describir, pero tengo muchos amigos polacos, yo me integré muy bien. Entonces primero me fui de Erasmus y luego me quedé un año más dando clases de español a gente de allí y viajando por el país. Entonces, claro, mi experiencia en Polonia no es de estar en contacto con extranjeros, sino de tener muchos amigos polacos, además de muy distintos colectivos del país. Entonces tuve la oportunidad de poder conocer Polonia en profundidad, las zonas rurales, pasar las Navidades en casa de unos amigos en Polonia, pasar la Semana Santa, vivir todas las festividades como si fuera una polaca más, solo que mi nivel de polaco es un poco más flojo, bastante más, pero esa sensación de sentirme una más en Polonia y sobre todo de entender su forma de pensar, es un país que es mi segunda casa. Qué guay, sí, sí, además sé que eres muy futbolera, de hecho te hiciste de la peña del Barça en el pueblo en el que vivías. ¿Cómo es eso? O sea, qué pasote, ¿no? Claro, dices, estoy en un país extranjero y quiero conocer más gente. ¿Qué haces? Pues te apuntas al gimnasio. Pues yo no, yo busqué, voy a ver si hay peñas del Barça. Y de repente encontré que había una nacional que tenía la sede en el pueblo en el que yo estaba. Entonces lo primero que hice fue enviar un email y claro, enseguida me contestaron y me dijeron, oye, que la semana que viene hay un encuentro en una ciudad que está a 5 horas de donde estaba yo.
¿te vienes? Y entonces quedé con ellos a tomar un café y me fui con ellos en el coche a 5 horas del pueblo en el que yo estaba al encuentro nacional para ver allí todos juntos un partido de fútbol. Y a partir de ahí había mucha gente que no hablaba inglés, pero empecé a hacer mucha amistad y cada vez que había un encuentro en el país yo quedaba con ellos y luego cuando yo me volví a España, cada vez que ellos venían a ver un partido de fútbol, yo quedaba con ellos y yo subía a Barcelona. Entonces al final era la única extranjera de la peña, era yo. Y fue una integración en otro sector, un poco había de todo, pero había algún sector un poco más ultra y me sirvió también para entender un poco cómo se vive el fútbol allí, que hay a veces bastante grupos ultra, pero fue una cosa muy particular porque luego en Barcelona o cuando hablaba con alguien directamente del club, del Barça, me preguntaban, pero ¿tú qué haces en esa peña? Y yo, bueno, que son amigos míos, los he conocido y tal, pero una peña toda íntegra de polacos y la verdad es que fue muy interesante por eso, porque al final es como ves otros aspectos de otros colectivos que no imaginarías. Y allí uno de mis mejores amigos lo conocí en la peña. Bueno, la verdad es que el fútbol o une o enemista, pero todo con mucha pasión por lo que veo. Clara, para ya acabar, ¿dónde podría la gente saber un poquito más de tus proyectos viajeros? Bueno, podéis verlo en mi blog, en lasandalesdeulises.com, en todos los canales y en todas las redes. Y luego también podéis visitar las redes sociales de GuruWalk, que yo me pongo en la piel de distintos personajes y ahí podéis seguir las historias por redes también. Pues nada, ahí dejaré todos estos enlaces en la entrada que preparamos en el blog, en ungranviaje.org, por si la gente quiere consultarlos o quiere, bueno, ver un poquito fotos como las que me has enviado de tus viajes y demás y saber un poquito más de ti. Clara, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo, irnos de viaje contigo, porque al final estos podcasts nos trasladan en el espacio y en el tiempo prácticamente, y a mí me ha hecho disfrutar un montón conociendo tu experiencia. Gracias a ti, a mí se me ha hecho muy corto. Eso es buena señal. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.